Bueno, seguimos adelante el modo país. Vamos a conversar con el psicólogo y coordinador del CIPIAP, Darcy Bataille. El CIPIAP es el Sistema Integral de Protección a la Infancia y a la Adolescencia contra la Violencia. Y ayer se conocieron números que verdaderamente impactan. Porque en 2023 se registraron 8.157 casos de violencia de niños y adolescentes. Y vos lo desglosabas por día aproximadamente. Sí, 22 casos por día. 22 casos por día. Lo bueno es que ahora tenemos allí un tape con el que vamos a poder resumir esta información, ¿verdad? Para poder darles idea rápida y poder profundizar con nuestro invitado. Vamos a verlo. 8.147. 8.147 situaciones, en realidad es un incremento. Nosotros en el 2022, porque estamos presentando el 2023, estábamos trabajando con 20 situaciones por día, ahora tenemos 22 situaciones por día, y cuando digo esto digo que son situaciones comprobadas, atendidas por equipos y detectadas y trabajadas. Entonces, para nosotros es un incremento de casi un 9 a un 10%, es un incremento importante. En realidad porque habla de una situación de niños, niñas y adolescentes en el país, donde en definitiva el tema de la violencia de género y generaciones los atraviesa, los castiga, los violenta, y nosotros también no tenemos que olvidarlo, lo que pasó en las últimas semanas. Si bien este es informe del 2023, nosotros también en el informe planteamos el tema, y hoy presentamos la ruta para atención a niños víctimas de feminicidio, que era un tema donde en realidad no teníamos respuesta, y estamos trabajando en la respuesta con la Fiscalía, ni hablar que con el CIPIAP, con el apoyo de UNICEF y la Facultad de Psicología para dar respuesta. Nosotros hace 2 semanas o 3 en este país tuvimos 3 niños muertos, 2 por muerte vicaria y otro niño por violencia. Yo creo que eso, aparte de hoy que presentamos nosotros los datos, nos tenemos que sensibilizar cotidianamente y tenemos que cambiar nuestras formas de relacionamiento, tenemos que pensar cómo nos relacionamos con nuestros niños, niñas y adolescentes, qué lugar le damos en nuestra sociedad, porque los sistemas de respuesta atendemos, pero eso no alcanza si nosotros no cambiamos en realidad el relacionamiento, las relaciones interpersonales y la violencia cotidiana. ¿Hay forma de prevenir teniendo en cuenta que es intrafamiliar en general la violencia? Sí, tenemos que prevenir sobre todo cambiando lo que vienen a ser los vínculos, trabajando sobre los vínculos, ¿no?, en las familias y sobre todo esos vínculos de poder, tanto en la violencia de género y generación. Nosotros siempre a los niños los vemos como, hay autores que hablan de la falta, ¿no?, como de la incompletud. Y los niños son seres de derechos, no son la incompletud de los adultos, no son un adulto chiquito. Tienen derechos y nosotros lo tenemos que respetar. Y las pautas de crianza hacia esos niños deben ser pautas de crianza en el marco, en realidad, de las buenas prácticas, del afecto. Bueno, los números de alguna manera pintan el panorama, ¿no? 7.473 casos de violencia en el año 2022 y ahora 8.157. Es un número en tendencia al alza que se mantiene, lo que significaría decir cada vez estamos peor. Exactamente. Esa es la realidad. ¿Cómo le va a dar? Si bienvenido, buen día. Buenos días, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Cada vez estamos peor. Esa es la realidad. La violencia ha aumentado sin duda. Lo que nosotros sí registramos en los informes son la cantidad de situaciones que fueron detectadas, ¿sí?, que se captaron y se intervinieron. ¿Sí? O sea, en estas situaciones las violencias fueron interrumpidas, lo cual no quiere decir que a nivel social pueda haber un aumento de las situaciones de violencia. Y esto es lo que se denuncia, ¿no? Lo que se denuncia y lo que se puede detectar. Esto es lo que se detecta, no son exactamente las denuncias, ¿sí? Estos son lo que detectan los equipos técnicos. El CIPIAP tiene... Aquí están las denuncias también. Hay denuncias y detecciones. Hay situaciones que son denunciadas, efectivamente. Bien. No todas las situaciones detectadas e intervenidas implican que se sea por una denuncia judicialmente. El CIPIAP tiene 35 comités de recepción local a lo largo de todo el país. En algunos departamentos tenemos más de uno. Tenemos 3 dispositivos de atención a reparación de daño, y desde allí es desde donde se va captando toda esta cantidad de situaciones, ¿no? El CIPIAP, que está conformado por el INAO, que es quien preside y coordina, está conformado por MIDES, por la Fiscalía General de la Nación, por el Ministerio del Interior, por ANEP, ¿sí?, además apoyado por UNICEF y UNFA, organismos internacionales, como forma también de generar un marco más amplio de intervención a nivel de ¿Cómo se detecta la violencia? Cuéntenos cómo se da la intervención. Yo denuncio una situación de un presunto maltrato.
¿Cómo intervienen ustedes? ¿Cuál es Ahí exactamente el trabajo que hacen? Cuando es un particular, digamos, no es un técnico o técnica que hace la denuncia, muchas veces se hace a través de la línea azul. Lo que se da mayormente es que las situaciones son detectadas por técnicos y técnicas que trabajan en el sistema de protección. ¿Tá? Sistema de protección en el sentido amplio, ¿sí? Por ejemplo, en la escuela, los liceos, ¿sí? En centros CAIF, clubes de niños o centros juveniles de INAU, generalmente es desde ahí, desde la salud también, es de donde se llega a la mayor cantidad de detecciones de este tipo de situaciones. ¿Y a partir de ahí? ¿Y cuál es el abordaje ahí en la familia? Ahí el abordaje, nosotros trabajamos siempre en 3 niveles, ¿no? Individual, familiar y comunitario, ¿tá? Y ahí lo que primero se hace a través del modelo de atención que tenemos, el CIPIAB tiene un modelo específico de atención que se basa en un trabajo de redes, ¿sí? Ahí lo que primero se hace es valorar la situación de riesgo y en función de esa valoración de riesgo son las acciones que se siguen. ¿Sí? Tenemos una especie como de semáforo, podemos decirle, como se hace en el triage, en las mesas en las emergencias, donde bueno, hay diferentes grados de gravedad. En función de ellos es que se actúa, ¿no? No es lo mismo si tenés una lesión grave o una situación de abuso con un niño o niña que además a su vez convive con el agresor, ¿sí? Que si es una situación más que tiene que ver con pautas de crianza o de relacionamiento a nivel familiar. Entonces lo primero que tenemos que hacer es valorar esa situación de riesgo y valorar el impacto que esto está teniendo en el niño, niña, adolescente. Sí, igual el proceso de registro de las denuncias o tuvo alguna modificación en comparación a lo que era prepandemia. Prepandemia lo que sucedía es, si bien mantenía un porcentaje de aumento similar, durante la pandemia ahí había bajado mucho porque, bueno, los niños, niñas y adolescentes no asistían, sobre todo a los centros educativos, que es el lugar principal, diría yo, donde más se detectan. Educación y salud son los lugares de mayor detección. Pero luego de la pandemia, cuando niños, niñas y adolescentes volvieron a los centros de estudio, volvieron a su cotidianidad, allí vimos que hubo un aumento considerable, incluso en la gráfica se puede ver, si me permitís, pasamos de 4.900 situaciones a 7.000 y pico. Prácticamente se duplicaron. Es un porcentaje muy, muy alto, pero eso fue fruto de la pandemia y bueno, de las medidas sanitarias que hubo que tomar por la situación que vivimos. Ahora, le pregunto lo siguiente. Usted decía, en su mayoría son detectados, son denunciados por los técnicos, ¿verdad? Y esto quiere decir que algo está pasando en el entorno cuando estamos hablando que sobre el 60%, 62% de los casos esta violencia viene de padres y madres, que uno por percepción pensaría que por ahí no sería la mayoría, sin embargo ahí está la mayoría. Padres y madres sobre todo entre 30 y 44 años, que también a mí por lo menos me llamó muchísimo la atención. Uno podría pensar que podrían ser aquellos que son mayores de 44, de 45 a más, porque uno dice, bueno, vienen de otra etapa que era más dura la educación, o de los más jóvenes por falta de conocimiento, los jóvenes entre 18 y 29 años, y sin embargo no es así, está ocurriendo entre 30 y 44 años. Y en el 80% en el entorno de convivencia del niño. ¿Qué está pasando con el entorno de convivencia del niño? ¿Estamos naturalizándolo? ¿Lo estamos ocultando? ¿Qué está sucediendo cuando además, cuando llega a través de un técnico, es que ya es crónico? Ya lleva por lo menos 6 meses de que está ocurriendo la situación. ¿Cómo lo ven ahí? ¿Y qué podemos hacer? Algunas apreciaciones al respecto. Sí, sin duda son padre y madre los principales agresores. Sí, excepto en el caso de abuso sexual, ¿verdad? Excepto en el caso de abuso sexual, que ahí son otros no familiares, abuelos, tíos, primos, etc. En realidad es el 90% de integrantes del núcleo de convivencia o familiares directos, quienes son las personas agresoras, ¿sí? El 80% sí es en lo que tiene que ver con violencias sexuales, lo cual es un número muy, muy alto. Las situaciones sí son captadas cuando ya ocurrieron, ¿tá? O sea, de alguna manera
como bien decías, sí es necesario un trabajo, e incluso ayer en la mesa de autoridades se manejó el tema de trabajar y profundizar en la prevención. ¿Sí? Porque cuando nosotros llegamos y estas situaciones las abordamos y son detectadas, ya hay un periodo de cronicidad. ¿Y qué dicen esas familias mayor. cuando se encuentran con que hay un análisis, con que hay una investigación, con que hay una serie de estudios, de test, de información, no sé, de reuniones, de entrevistas? ¿Qué dice la familia respecto a eso? ¿No se habían dado cuenta? ¿Lo están ocultando? ¿Qué es lo que pasa en ese entorno? Porque yo me pregunto, ¿qué pasa ahí? Es muy variado, ¿no? O sea, como todo fenómeno social siempre es multicausal y hay una pluralidad de variables que se juegan en todo momento. En general, lo que son el tema de las violencias más severas y sobre todo abuso sexual, que es la más importante, tiende a haber una negación, ¿no? El maltrato emocional, por ejemplo, que es el tipo de violencia que siempre ha sido es el que predomina, el ¿no? que predomina. Ahí, por ejemplo, que si bien por un tema informático no lo podemos discriminar, está incluida la exposición a violencia basada en género, por ejemplo, ¿no? Esto de cuando los niños, niñas y adolescentes están expuestos a la violencia que ocurre en su hogar, ¿tá? En relación a temas de género, ¿tá? Pareja o padre de los niños, pareja de la madre, etc. Y este es un tipo de violencia que muchas veces queda como silenciado, ¿no? Y es importante tener en cuenta que eso también tiene un alto impacto en niños, niñas y adolescentes. Yo soy psicólogo y en la clínica uno lo ve, lo percibe, ¿sí? Porque es que también es una edad de desarrollo, ¿no? Y además hay muchas habilidades sociales y cuestiones que son claves dentro de ese maltrato emocional. Es interesante ese dato que da porque se habla del 40% de los casos vinculados a ese tipo de violencia y además un cambio de franja. Hoy lo decíamos al inicio del programa, se pasó de 13 a 17 años como la franja más afectada cuando antes era de 6 a 12, ¿no? ¿Qué explicación hay también en torno a eso? Ahí hay una mejora también en la capacidad de registro y captación de la enseñanza media, ¿sí? Siempre primaria, particularmente, hay un programa que tiene primaria que trabaja en apoyo a todas las escuelas, a las direcciones, a los alumnos, que se llama Programa Escuela Disfrutable, que ha sido uno de los programas que ha tenido mayor intervención y posibilidad de captación y trabajo con niños y niñas. Últimamente, en lo que es enseñanza media se ha venido avanzando, ¿tá? Es por eso un poco que también ha aumentado la detección, ¿tá? Y la intervención en niños de edad adolescente. Sí, me preocupa también el saber qué pasa después, ¿no? de la detección, porque el niño vive en un entorno de violencia, muchas veces capaz que la única solución es retirarlo de ese lugar. Supongo que una familia normal intentaría recuperarlo, pero también está bueno el trabajo que se puede hacer con esa familia para que de alguna manera pueda modificar ese perfil de maltrato. ¿Eso sucede habitualmente? ¿Lo logran conseguir? ¿Hay algún monitoreo? Eso se trata de trabajar sin lugar a dudas, pero vuelvo a lo que los decía hoy anteriormente, en función de la valoración del riesgo que se hace. Hay familias que sí logran visualizarse, ¿no? Y visualizar las situaciones en las cuales se logra trabajar. Hay otras familias en las cuales es más difícil y hay otras familias en las cuales se niega por completo, ¿no? Un poco el ejemplo que dabas, ¿no? Bueno, fuimos criados, o por lo menos mi generación fue criada con esto de mano dura, y que se mantiene la franja etaria, esto de 30 a 44 años, que es cierto, se mantiene a lo largo de los años. ¿Cómo se da cuando, por ejemplo, en la familia detectan un caso, si esta persona tiene hermanos, por ejemplo? Supongo que también la violencia corre para los hermanos. Ahí también se aborda esa... Sí, cuando intervenimos y se detecta sobre uno de los niños, niñas o adolescentes de la familia, siempre se incluye al resto de hermanos y hermanas, ¿no? ¿Y están los recursos? Sí. Porque, claro, si bien puede uno sufrir violencia o algún tipo de violencia, ¿sí? Como se explicaba ayer, por ejemplo, el maltrato emocional, ¿no? Uno puede sufrir, por ejemplo, violencia física, uno de los niños puede sufrir más violencia física que otros, ¿sí? Pero el maltrato emocional ya lo recibe anteriormente y lo reciben todos, ¿tá? Porque está la amenaza,
¿sí? De que si hago X cosa voy a recibir tal castigo. Totalmente. Y están los recursos, porque no es casualidad que en nuestro país la pobreza está instalada en la infancia. Y da la casualidad que la violencia también entre los niños, los adolescentes, que está pasando esto. ¿Tenemos recursos suficientes? ¿Se está pudiendo trabajar? ¿Qué está faltando para poder trabajar adecuadamente? Un par de apreciaciones. Primero es que la violencia se da en todos los estratos socioculturales. Eso también. No solo los niños pobres. No. Y no hay porque vinculación sería, o sea, tendríamos una visión extremadamente sesgada. Claro. ¿Sí? Lo que sí podemos decir es que es diferente los tipos de violencia que se manifiestan en un determinado sector socioeconómico y otro quizá. Por ejemplo. Por ejemplo, en algunos se pasa más al acto rápidamente, en otros el maltrato emocional y patrimonial, por ejemplo, es mucho más fuerte, ¿no? Entonces, hay alguna quizá característica que lo diferencia. Pero lo que es común para todos es que la violencia, ¿sí?, es un fenómeno que se da puertas para adentro. ¿Sí? Se da dentro de la familia. El 90% de agresores y agresoras corresponden a integrantes de la familia y núcleo de convivencia. Claro, pasa dentro de casa. Pasa dentro de casa. Por eso nosotros hablamos y decimos e insistimos en que la violencia hacia niños, niñas y adolescentes se trata de un tema de derechos humanos. ¿Sí? Esto, por el altísimo impacto que tiene, esto es un problema social que es grave, ¿sí?, en el cual el Estado está comprometido a intervenir. Aparte, del Estado ha firmado convenios, acuerdos internacionales, ¿no?, con la Convención de Derechos del Niño, etcétera. Y por otro lado, tú me preguntabas el tema de los recursos. ¿Qué falta? Tenemos, sí, hay una ley para abordar la prevención de la violencia. Sí, pero le pregunto, la 19.903 3. indicaba que debían tener una campaña de sensibilización, pero después no se votaron el presupuesto, entonces hay ¿qué hacemos un tema con eso? de recursos que sin lugar a dudas incide, de recursos que tiene que ver con recursos no solo económicos, materiales, humanos, etcétera, que nos está faltando. Por ejemplo, equipos de detección especializados en centros educativos, ¿no? Esos equipos un poco están a través del programa de escuelas disfrutables, lo que pasa es que claramente no dan abasto, ¿no? Claro. O sea, la población que tenemos en escuelas, que bueno, que por suerte es gratuita y obligatoria para todos, hace que sea un número muy, muy alto y la cantidad de técnicos quizá no alcance. También el tema de, por ejemplo, trabajar en la reparación. Hoy preguntaban, ¿qué pasa luego? Sí, luego hay una serie de secuelas, ¿sí?, que niños, niñas y adolescentes tienen y que a veces perduran durante toda su vida, hasta la vida adulta. O sea, acá estamos hablando de que de alguna manera estos fenómenos pueden delinear la vida de la persona más allá del momento de la edad, sino llegar a la adultez, ¿no? ¿Y en dónde están faltando? Faltan equipos. Falta sensibilización, difusión, sin de duda. poder trabajar en esto, ¿no?, en las secuelas, etcétera. Ayer que también, como hoy decía, se mencionaba la necesidad de trabajar en la prevención. De hecho, la ley 19.903 lo establece. No tenemos los recursos. Lo que sí desde el CIPIAB se viene haciendo, y se viene haciendo desde hace ya muchos años, es capacitaciones que tienen que ver más con capacitaciones a nivel técnicos, ¿sí? Capacitaciones de todo tipo, como forma de poder brindar mayores herramientas y elementos a la hora de la detección, captación e intervención, ¿no? De hecho, tenemos un curso online que es gratuito en un acuerdo con UNICEF, dos cursos, uno que es sobre violencia y otro sobre herramientas para el abordaje de la justicia, que están dirigidos a operadoras y operadores, básicamente, sobre todo el de herramientas para la justicia, que son gratuitos y pueden acceder la población en general. Darcy, la última. No lo quiero poner en un compromiso, pero por ejemplo, hoy de mañana en la radio leía que en el departamento de Paysandú un hombre fue formalizado por abuso sexual contra 2 niñas. Y la justicia había dispuesto la colocación de tobillera electrónica y le había prohibido el contacto con las víctimas, cosa que parece totalmente lógica.
¿Cómo llevan esa... ¿Cómo monitorean esa situación? Da la sensación a veces de que la justicia es demasiado permisiva con algunos casos. Sí, como bien decías, nosotros tratamos de no entrar en casos particulares y esto sin duda quedó en la órbita de la justicia, que habrá tenido los elementos o no suficientes como para poder valorar, ¿no? O sea, si bien la Suprema Corte de Justicia integra el Comité Nacional del CIPIAB como invitado, ¿tá? Pero bueno, cada sector, ¿tá? Tiene su forma, sus prioridades, no, pero esto de que, bueno, de que también hay el magistrado tiene su forma de trabajar. Su forma de trabajar es usted, por ejemplo, ingresa a las redes sociales y ve los comentarios de cualquier uruguayo y le causa como que cierta sensación de injusticia. Es cierto que a veces dentro de cada situación, a veces en las redes eso se manejan cosas que no son del todo ciertas. No estoy al tanto de esta situación, honestamente, al detalle. Eso lo habrá entendido el magistrado o la magistrada actuante y es decisión del Poder Judicial. ¿Dónde tener información aquellos que tengan la duda si están en condiciones de hacer alguna denuncia o incluso si son jóvenes y dicen no sé si estoy viviendo esto? Y el lugar es la línea azul 0800 5050, línea azul de INAU, es donde pueden realizar las denuncias, que ahí automáticamente se activan los mecanismos, eso pasa a territorio, porque es otra de las características que también trabajamos a nivel territorial, se pasa a territorio para que se logre una intervención lo más rápida y eficaz posible. Perfecto. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias por la invitación.